Presidencial del país por el PLD, solo una es mujer. Ella es Maritza Hernández, ex ministra de Trabajo. Conozcámosla a fondo. Maritza Hernández, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por permitirme entrar a su programa desde aquí para que la gente pues sepa quién es Maritza Hernández. Así es. Usted es la única mujer que aspira a la presidencia de la República por el PLD. ¿Qué la motivó a dar este paso en un país donde históricamente ha sido gobernado por hombres? Sí, eso es una pregunta importante y quiero que lo sepa el país. Ingresé al Partido de la Liberación Dominicana antes de cumplir los 13 años de edad, en un municipio, un distrito municipal en ese tiempo de la provincia de Atomayor, de la cual soy oriunda. Y viviendo la vida política desde el 77, me fui enamorando de la política y de los escritos de Juan Bosch, porque antes leer Vanguardia del Pueblo era instructivo, era educativo. No solo se conformaba don Juan con explicar los procesos electorales o los procesos sociales, sino que iba un poco más allá. Era un didacta. Don Juan explicaba hasta cómo economizar gas para cocinar. Recuerdo un artículo que escribió una vez en donde explicaba cómo después que un alimento empieza a hervir, si bajas a medio fuego, sigue la ebullición y sigue cociéndose el alimento de igual manera. Era como enseñar al pueblo dominicano a vivir y a vivir de la mejor manera y sobre todo ser austero. Eso para mí me marcó desde ese tiempo. Así es. Luchará contra 10 hombres para alcanzar el puesto de ser la candidata a la presidencia por el PLD. ¿Qué posibilidades usted cree que tiene de alcanzarlo? Mira, yo digo, voy a cambiar la palabra luchar por la de competir. La competencia que debo llevar a cabo con mis compañeros es precisamente con un plan de gobierno que sea factible y que de igual manera ese plan de gobierno venga a llenar las necesidades que hasta ahora no han sido satisfechas del pueblo dominicano. Y esas necesidades tienen que ir desde las garantías del ciudadano hasta que todo el mundo, todos nos sintamos parte del progreso y parte del desarrollo. Y para eso, los primeros son dos pilares importantes, en donde se radica el desarrollo de un país o donde se fundamenta, como es la educación integral, la capacitación, para sacar el mayor provecho al recurso natural que tienen y que tenemos los seres humanos, como es el cerebro, y que es inagotable, además. Y la producción nacional haciendo uso de la tierra donde nacimos, una tierra que tiene un humus en alta potencia. Tenemos otro recurso natural que no ha sido desarrollado en la República Dominicana y es ese litoral de 3/4 de isla, en donde nosotros, una de las partes que vamos a desarrollar es la construcción y reconstrucción de los puertos del país, para dinamizar, pero de igual manera hacer el transporte tanto turístico como de carga por mar y convertir a la República Dominicana en el atractivo del deporte acuático. Aprovechar esos 365 días en donde podemos usar las aguas, en donde podemos hacer uso de las playas, los deportes y también el sol, que no todos los países de Latinoamérica lo tienen y nosotros lo tenemos. Entonces ese recurso inagotable que tenemos ahí, pero no solo eso, sino imagínate esa belleza de ese litoral, viajando desde Manzanillo hasta Pedernales. Solo imaginarlo es paradisíaco, así que eso es lo que vamos a poner en práctica. Y pensando en esa formación que recibí desde aquellos años, en donde cuando don Juan sale de la vida política, ya yo tenía 18 años activa políticamente, significa que ya era mayor de edad.
que pude haber recibido de él una capacitación que en política es muy importante. Don Juan decía, si no conoces a tu país, a tu gente, no puedes aspirar a ser político y mucho menos dirigir el Estado. Porque el Estado o el presidente debe ser una persona con sensibilidad humana y compromiso social. Cuéntenos un poco más sobre usted, cómo fue su niñez, cómo fue su trayectoria profesional. Mira, mi niñez fue una niñez un poco acelerada. Y es porque a los 7 años de edad dejé de vivir con mis padres, por lo que le pasa a muchas de las familias que se separan y se divorcian. Y yo fui a vivir a mi pueblo, o donde crecí, que fue el Valle, con mi abuela. Y mi abuela fue mi abuela paterna, a la que le tocó ser una directriz en mi vida. ¿La marcó esa separación? A veces los niños no saben cómo lidiar con eso. ¿Cómo lo tomó usted? Mira, fue muy duro para mí la separación con mis padres, porque no me había separado nunca. Y yo tenía un gran cariño por mi mamá, pero sobre todo por mi papá. Porque mi papá era un hombre muy, como dicen en el buen dominicano, muy apoyador conmigo. Sí, él decía que yo me parecía mucho a él, tenía su mismo color y demás, y entonces me decía siempre que yo iba a ser una mujer muy fuerte y que yo podía llegar donde yo quisiera. Me prestaba sus caballos cuando llegaba, o sea que yo me montaba a caballo, y mi papá me añoñaba muchísimo. Pero cuando esa separación vino, para mí fue un poco dura. No fue tan dura en principio, en principio fue más dura, luego más, porque fui a vivir con mis hermanos. Nosotros somos 7 hermanos, una familia bastante amplia, 3 mujeres y 4 hombres. Pero no había diferencia para mi papá y mi mamá en cuanto a las obligaciones que nos tocaran. Las responsabilidades nos tocaban y había que hacerla y asumirla. Entonces mi mamá tenía una frase que decía, ustedes no pueden tener miedo, ustedes tienen que ser valientes. Y era como te iba inculcando. De igual manera nos decía mucho, solo tienen que estudiar. De la única manera que ustedes pueden salir adelante es estudiando, a pesar de que ellos ninguno de los dos hizo escuela. Pero no porque no quisieran ni porque no tuvieran las actitudes, sino porque en ese tiempo no eran todos los hijos o las hijas que podían estudiar. Pero cuando fui a vivir con mi abuela, esa parte para mí, cuando ellos llegaban, era como una Navidad, era como una fiesta, cuando iban a vernos. Porque nosotros nacimos en un campo, que es una sección que le dicen sección Don López, del municipio de Atomayor. Y en ese momento no había posibilidad de que nosotras pues creciéramos en el lugar, porque ya solo la escuela solo llegaba hasta 4º de primaria, ya mi hermana pasaba a 5º, la mayor, y había que sacarnos del lugar. Entonces mi papá decidió que nos permitiera ir a vivir con mi abuela paterna, y ella pues encantada, porque ella tenía un gran afecto por mi mamá. ¿Ustedes hacen una familia humilde o acomodada? No. Nosotros empezamos nuestro proceso como una familia humilde. Y hablo humilde porque cuando mi papá empezó, después de dejar de sembrar, de tener, por ejemplo, vacas, cerdos, conucos, que era lo que hacía, luego decidió empezar a partir del año 70 a sembrar caña de azúcar. Él eliminó todo lo que era ganado y sembró creo que unas 200 o 300 tareas de cañas de azúcar. En ese momento pasamos a ser como una clase media en ese campo donde vivíamos, pero en eso vino el problema de la separación de mis padres y ahí todo como que se para. Y cuando hubo ese cambio de la vida de uno, tuvimos que sacar fuerza, primero para adaptarnos a no vivir con ellos, que es un tránsito. Yo recuerdo que yo lloraba casi todos los días en la escuela, cuando me preguntaban, veía a los otros niños y me preguntaban por mi mamá. Y bueno, eso es una parte que me entristece mucho, pero bueno, hay que sobrepasar la vida. Y creo que esos momentos también me ayudaron a ser una mujer hasta cierto punto muy decidida. Sí. En cuanto a su trayectoria profesional, yo sé que usted estudió en la UAS,
me parece que Derecho, Sí. ¿verdad? Pero antes de estudiar Derecho, yo inicié estudiando Pedagogía. Yo inicié mis primeros cursos fueron en un instituto de mecanografía. Ahí empecé a aprender mecanografía y todo lo demás, porque déjame comentarte algo, y los amigos, que yo fui emancipada. O sea, yo me casaron a los 15 años. Yo fui emancipada a los 16 años, yo tenía mi primer hijo. A los 18 tenía mi segundo hijo. Y entre embarazo y embarazo, yo terminé el bachillerato, me iba al instituto y yo me podía sentir un poco mareada del malestar de los embarazos, pero cuando llegaba la hora de ir a la escuela, yo me sanaba. Mi ex esposo decía en ese tiempo, ay, pero yo no le creo la enfermedad a ella, porque cuando llega el momento de la escuela, ¿qué quiero decir con esto? Que las mujeres de mi país, que muchas han pasado por lo que yo viví, por lo que yo he tenido que transitar, los obstáculos que he tenido que darle la vuelta y otros pasarle por encima, a todas nos ha tocado, y felicito a aquellas que no han tenido la situación, pero eso es lo que nos debe permitir nosotras, es ayudar a las demás, en vez de esconder esa realidad, es decirles que no, que si por alguna razón pasa algo con su vida, no significa quedarse ahí, dentro de la victimización, sino al revés. Y las mujeres que nos toquen a nuestro lado, motivarlas y decirles que sí se puede, que sí podemos, y que nosotros lo que tenemos que hacer es marcar claro el camino que queremos recorrer, ponernos metas a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, Pero usted cuando se casó a los 15 años, o sea, se casa porque usted quería casarse. bueno, en ese tiempo no te permitían tener novios, o tú te tenías que casar porque no te permitían tener un novio, para nada del mundo. Entonces yo me consideraba grande porque yo era miembro del PLD, pensaba como adulto y yo me creía grande y que yo podía tener novio, y mi papá dijo, no señor, usted no va a tener novio, usted se va a casar. Y entonces habló con mi esposo y mi esposo dijo, pues está bien, yo me caso con ella, porque en los pueblos es diferente. Ahora bien, siempre tuve claro que yo tenía que terminar mi carrera y que dentro del partido sacaba el espacio para hacer mi vida política y activa y activista en el partido, hacer lo que me tocara dentro del partido, hacer, como diríamos, muchas horas en el día, hacer que las horas se alargaran en el día. Te puedo decir que mis días terminaban a veces hasta con 16, 17 horas, porque después que yo dormía a mis hijos me ponía a estudiar, a preparar las materias, y logré en todos mis cursos ser una de las primeras. Y eso, yo sé que eran pocas horas que dormía, por eso me he quedado casi igual. Siempre mis ojeras están muy profundas porque duermo muy pocas horas. Pero creo que me acostumbré y eso fue bueno para mí. Después, en el 83, ingreso a estudiar magisterio en la Universidad Central del Este. Y después de tener 4 semestres ya, entonces tuve alguna dificultad. Y voy a decirte esto porque esto es a fondo, como dices tú. Mi esposo en ese momento, mi ex esposo, me dice, tú no vuelves más a la universidad. Eso pasa muchas veces. Y yo dije, bueno, por ahora, sí, yo lo voy a hacer porque tú eres que me tienes que mantener. Pero va a llegar el día en que yo me voy a independizar y yo lo voy a hacer. Entonces paré la universidad en ese momento. Y fue hasta el 94 cuando yo ingreso a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me divorcié en el 86, 88 de esa persona y seguí con mis hijos viviendo en mi pueblo. ¿Cuántos hijos tuvo? 3, de los cuales tengo 2 abogados y una psicóloga. Y 3 nietos que ya están creciendo. Así Entonces, ahí empieza a estudiar Derecho. Empiezo a estudiar Derecho en el 94 y terminé mi carrera en 4 años con todo y tesis en la UAS. Logré tener 8 pergaminos de reconocimiento por haber alcanzado 24 créditos con más de 85 del índice. Y para mí fue un reto. Estudié muchas veces conjuntamente con mis hijos.
me tocó ser maestra de ellos, darle clase. O sea que ha sido constantemente estudiando. La niñera mágica, porque es atractiva para mí. Dice muchas verdades. La balada, ay, la playa. El libro que estoy leyendo en estos momentos es Después del conflicto, la paz, de Bert Hellinger. El de mi padre, lo seguro es lo tragado. Arroz, guandules con aguacate y una ensaladita. La carne la puedo dejar. Usted fue ministra de Trabajo durante 4 años, viceministra durante 8. Viceministra durante 8, 2004 hasta el 2012. Del 2012 al 2016, ministra de Trabajo. ¿Se siente conforme con la labor que realizó o qué usted siente que le tocó, que le faltó realizar? Mira, desde el Ministerio de Trabajo yo creo que yo completé lo que fue mi proceso. Lo primero que quise hacer y se logró fue el Plan Nacional de Empleo, con una consulta popular de todos los sectores de la vida nacional y al mismo tiempo haciéndolo una consulta territorial para determinar qué se produce en cada uno de nuestros espacios territoriales. No todo el espacio territorial dominicano, no todas las áreas producen lo mismo. Entonces, la idea era, y se logró, ver con los productores y con los empresarios qué inversión iban a hacer en los últimos 10 años. Entonces, hacer la proyección de acuerdo a esa inversión, qué cantidad de dominicanos y dominicanas íbamos a necesitar capacitada. Entonces, cuando logré que concluimos esa parte, incluyendo a todos los sectores de la vida nacional, los empresarios, los trabajadores, los centros técnicos, entonces lo llevamos ese mismo programa al Infotec. Y por eso hoy por hoy el Infotec está capacitando de acuerdo a esas necesidades. Y te das cuenta que a partir de ahí se logró que se incluyeron tener las OTE, Oficinas Territoriales de Empleo, se ampliaron. Iniciamos con una en la Universidad Autónoma para que cuando los estudiantes terminaran, ingresaran a través de su plan curricular y pudieran optar por llegar y lograr un empleo. También se creó lo que fue la página www.empleateya.com.do, en donde cuando un empresario o una empresaria necesita una mano de obra, la solicita y viene evaluada de acuerdo a las competencias. Porque muchas veces los dominicanos y dominicanas quieren un empleo, pero no saben organizar adecuadamente su currículo. Y además no se preparan bien para una entrevista. Y en eso puede no conseguir el empleo, pero no es porque no está capacitado, es porque sencillamente no sabe abordar sus conocimientos para lograr que el entrevistador quede conforme y satisfecho con sus actitudes. Y eso tenemos que llevarlo y hacerlo en todos los centros educativos, además de incluir la pasantía como obligatoriedad para tener la práctica y la teoría. Y que ya no se siga preguntando a un joven, ¿tienes experiencia? Y entonces no te quieren dar empleo. Yo creo que hay muchas cosas que hacer. Ahí estuvo una de mis motivaciones para buscar la presidencia de la República. Porque el Ministerio de Trabajo, a pesar de ser el ministerio altamente económico, no social, un ministerio en donde debía tener uno de los presupuestos más grandes que hay, incluyendo el de educación, porque hay 3 pilares fundamentales que deben estar en un Estado: la educación, el trabajo y la salud, porque sin esas 3 no hay ninguna de las demás. Entonces yo creo que una de las cosas que me va a tocar es poner un buen presupuesto para trabajo y una persona que conozca bien qué se hace en trabajo. Trabajo no es solo para el conflicto, sino para la prevención y ser el puente entre el trabajador y el empleador. O sea que hay mucho trabajo que hacer.
¿cuáles aspectos del país usted piensa que no van bien y que de usted llegar a la presidencia usted le prestaría atención? Mira, hay algunos aspectos que hay que ponerle el alma y el corazón. Y es a las personas que pasan de 65 años y que no han tenido ningún tipo de apoyo económico porque su vida ha sido solo el trabajo para comer, no tienen ni siquiera una casa donde dignidad, no tienen una seguridad que le garantice, y si tú los ves por ahí muriendo, pidiendo, y yo creo que si nosotros no nos enfocamos y le damos el valor a las personas que estuvieron antes que nosotros y que sembraron para que nosotros tuviéramos, yo creo que no es fácil o no se puede tener un presente si no se cuida el pasado que hemos tenido. Y si no te cuidamos el presente, no vamos a tener futuro. Por eso no nos podemos saltar ninguno de los escalones de la escalera. Entonces, lo que es otro tema es las mujeres que quedan viudas y que no tienen hijos, que hay que proveerla de una pensión mínima y de un seguro de salud, aunque no hayan trabajado en el Estado. A las madres que le nacen los niños con algún tipo de discapacidad y que por sí solos nunca van a ser personas autorrealizables, autosuficientes por sí mismos económicamente, desde que nacen hay que dotarlo de una pensión, si la madre no tiene económicamente y el padre, porque esa madre también su vida se limita ahí. No puede trabajar, muchas veces no puede seguir estudiando, porque tiene un hijo que tiene que hacérselo todo. Entonces, ese ciudadano debe tener las garantías del Estado Dominicano. El Estado Dominicano o los estados son garantistas y esa es la razón de ser del Estado. Por eso es uno de los puntos focales. La exportación. Tenemos que exportar más que lo que importamos, porque si no, es como cuando tú gastas más que lo que tú cobras. Estás en déficit, estás en problemas, estás en violencia, te violentas contra todo y contra todos. Estás mal con la vida, con el mundo, con el amigo, con la pareja, con todo el mundo. Entonces, esos son temas que nosotros no podemos dejar de lado. Finalmente, quiero preguntarle si usted piensa que el país ya está listo para ser dirigido por una mujer. Sí, porque se ha demostrado que las capacidades no están fuera del cerebro. Las capacidades están en el cerebro. Y como están en el cerebro, están listas para los seres humanos. Y nosotros entramos ahí. Indistintamente del sexo, el sexo es otra cosa. Eso es para reproducción, para demás. Y para competir con los demás. Entonces, si me preguntan a mí que si el país está listo para que una ciudadana lo gobierne, si no está listo para que una ciudadana lo gobierne, tampoco está listo para que un ciudadano lo gobierne. ¿Por qué? Porque nosotras nos ha tocado educar mucho a los ciudadanos. Sí, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final de La Verdad a Fondo. Gracias por el honor de su compañía. Nos vemos el próximo domingo.